Hola, buenos días. Nuestra invitada clausura un acto hoy en Sevilla, en Andalucía, en concreto Mujer y Economía Social. Nosotros en los próximos minutos vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de género, de esa perspectiva de género que, créanme, en el ámbito de la economía es importantísima, porque sin ella, precisamente, no tendremos un desarrollo y un avance como el que requiere tanto la Unión Europea y como requiere en estos momentos el mundo. Así que nosotros, sin más dilación, pasamos a presentarles a una ministra que además es andaluza, que creo que conocen de sobre todos ustedes. Es Viviana Aído, ministra de Igualdad. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Carmen Benavides, que nos echa una manita. Carmen, buenos días. Hacía hincapié en la importancia de esa perspectiva de género en la economía. Quizás muchos no conozcamos o no conozcan en realidad el peso de esa perspectiva de género y cómo influye en un desarrollo, desde luego, como se supone debe de ser tanto dentro de lo que es la Unión Europea como a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Bueno, estamos hablando de una cuestión de eficiencia pura y dura. En los tiempos actuales, más que nunca, con un panorama de crisis a nivel internacional, una crisis que también tenemos en España, es más importante que nunca contar con todo el potencial de la sociedad. Es un despilfarro que no nos podemos permitir al prescindir del talento, de la capacidad y de la formación de la mitad de la población que representamos las mujeres. Mucho más con el esfuerzo formativo que hemos realizado, sobre todo en los últimos tiempos. Claro. Hoy las mujeres salimos en un 60% de la universidad, es decir, de las personas que terminan estudios universitarios, un 60% son mujeres. Lo hacemos con mejores expedientes académicos que nuestros compañeros varones, y eso obviamente debe tenerse en cuenta porque no tiene una traslación directa en cuanto a nuestra incorporación al mercado de trabajo ni en cuanto al acceso a los puestos de responsabilidad, y eso tiene que comenzar a cambiar por una cuestión de eficiencia que las empresas sin duda están comenzando a tener en cuenta, también con instrumentos importantes como esa ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que ayudan a que avancemos en igualdad de género en el ámbito también del empleo. Y el concepto de economía social, este encuentro que hoy clausuran, lo organiza CEPES, el concepto de economía social, ¿qué significa y qué representa? Y además es que Andalucía precisamente está en la avanzadilla de este aspecto, ¿no? de este ámbito. Efectivamente, Andalucía está siendo pionera en este ámbito. Hoy, de hecho, en la clausura de ese encuentro se presenta la Federación de Mujeres Empresarias dentro del ámbito de la economía social, y está muy relacionada con el ámbito del género al que hacíamos referencia antes, porque cuando hablamos de economía social hablamos de la economía que pone en el centro de la acción a las personas y que tiene como objetivo el desarrollo de los territorios. Si tenemos en cuenta que ese centro de acción son las personas, más que nunca también tenemos que contar con la otra mirada. Consiste en mirar el mundo con cuatro ojos, desde las dos miradas, no solo desde la masculina, como lo hemos mirado históricamente, sino también incorporar la mirada femenina, que sin duda eso nos va a reportar beneficios también en el ámbito de lo económico, no solo en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social. Desde que hay más mujeres en el ámbito de la política, el número de cuestiones que son objeto de la política se ha ampliado, y si eso se traslada también al ámbito de la economía, también podremos ver que sucede lo mismo, ¿no? Han descubierto las mujeres en la economía social una nueva vía para incorporarse al mercado laboral, una vía distinta, y por otro lado, ¿qué relación puede haber, si es que la hay, entre el desarrollo de la ley de dependencia y la economía social? En el sentido que las mujeres hasta ahora, gran parte de las mujeres, recae sobre ellas el peso de todas estas circunstancias en torno a la ley de dependencia, o que la ley de dependencia intenta solventar. ¿Qué relación hay con la economía social? ¿Si pueden encontrar ahí nuevas vías para desarrollarse laboralmente? Sin duda es una nueva vía para el desarrollo profesional de las mujeres, pero estamos viendo, no solo en este campo, también cada vez más las mujeres que emprenden, que crean empresas. Eso lo estamos viendo también muy claramente en Andalucía, como el número de mujeres emprendedoras va creciendo cada año, mujeres valientes, mujeres que ante quizá la falta de acceso al mercado laboral, al trabajo por cuenta ajena, deciden crear su propia empresa. Y desde luego, cuando nos referimos al ámbito de la dependencia, creo que una ley como la de dependencia ha venido a beneficiar principalmente a las mujeres, sobre todo porque somos las principales cuidadoras. Estamos hablando de que el cuidado recae en más de un 80% en las mujeres, no solo de personas dependientes, sino el cuidado de los hijos también, el cuidado de los padres,
el cuidado algunas veces hasta de los maridos, recae sobre las mujeres. Es decir, una ley como esta, una ley como la de dependencia, sin duda ha venido a mejorar la vida de muchas mujeres de este país, de muchas personas de Pero este puede país. servir como yacimiento de empleo específicamente femenino, es lo que le quería preguntar. Sí, probablemente este yacimiento de empleo, no tengo los datos globales, pero seguramente afecte mucho más al ámbito femenino, igual que la construcción es un sector claramente masculino, el sector de la dependencia es un sector en el que trabajan muchas más mujeres que hombres. Hemos hablado de perspectiva de género, está a cargo del Ministerio de Nueva Creación. Yo no sé si realmente cuesta que cale ese mensaje de que es necesaria la igualdad para poder prosperar. Que la mujer ya tiene otro papel completamente distinto al que tenía en el pasado, en un pasado muy reciente, por cierto, pero no sé si ese mensaje cuesta que cale o no en la sociedad. ¿Qué problemas se está encontrando desde el Ministerio? Bueno, En efectivamente, este sentido, habrá muchos, ¿no? Indudablemente, pero sobre todo en este sentido. muchos problemas, entre otros el hecho de que sea de nueva creación ha significado que tengamos que montarlo prácticamente desde cero. Pero en este sentido yo creo que hay dos tipos de personas, además de una mayoría que cree que es necesario seguir avanzando en igualdad, no solo por una cuestión de justicia, sino también por una cuestión de eficiencia. Pero tenemos por una parte esta minoría que se resiste a los cambios y por otra parte hay un sector de personas que creen que ya no es necesario seguir avanzando en igualdad porque ya la tenemos. Dan por hecho de que la cuestión de que la tengamos garantizada en nuestros textos legales, de que la tengamos garantizada en la Constitución o de que hayamos aprobado leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género o la Ley de Igualdad Efectiva ya es suficiente. Y hay que tener en cuenta que por encima de las leyes en ocasiones prevalecen, casi siempre prevalecen los usos, las costumbres. Hay que realizar también un cambio de mentalidades. Es necesario mucha voluntad política, mucha acción para poder desarrollar esas dos leyes y para poder seguir desarrollando acciones en el ámbito de la igualdad. Hoy se van a ofrecer datos de violencia de género. Me gustaría que se nos pudiera adelantar algunos, así a grosso modo. El 2008 no ha sido un buen año. Muchas personas ya saben que la crítica es cómo puede ser que con las medidas que se están adoptando se sigan produciendo este número de muertes. Nos gustaría que nos diera un poco la razón que al menos usted ve desde el Ministerio, ¿no? En este sentido, y si nos puede adelantar alguno de los datos. Sí, yo creo que las cosas han cambiado mucho. Hay un antes y un después de esa ley integral contra la violencia de género. Una ley que hay que entender como un instrumento, como un punto de partida, no como un punto de llegada. Nos hemos atrevido a visibilizar un problema. Todavía en la mayoría de los países de la Unión Europea este problema se disfraza en el ámbito de otros conflictos, sí, bajo violencia familiar, bajo violencia conyugal. Aquí estamos visibilizando el problema, las contamos, tenemos estadísticas oficiales y tenemos una herramienta para abordar el problema. Es verdad que el año 2008 han sido 70 las mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas solo por el hecho de ser mujeres. Son 70 razones para seguir trabajando, 70 razones que nos dicen que no debemos bajar la guardia, que